Vamos a continuar con el Bhagavad Gita, verso 59. El verso 59, capítulo 2. Ellos tienen el Gita en inglés, lo que pasa es que no lo han traído ahora, pero no hace falta que le traduzcas el significado, y eso luego ya solo lo explico porque ellos lo pueden ver luego en... Because I say that it's not need to translate the meaning, the verse, because you can read later at home. Porque tienen ellos el Gita, este está en inglés también. Al alma encarnada se la puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún quede en ella. Pero ese sabor desaparece cuando el Señor Supremo es el centro de su atención. El apego a los placeres sensoriales se puede vencer a través de la dedicación al Señor Supremo. La idea subyacente es que, aunque los deseos mundanos pueden ser controlados o restringidos, el sabor o la atracción por ellos permanece. Esto lo vemos en un caso práctico en el alcohólico, quien lo es para siempre, aunque ya no beba. Sin embargo, cuando uno está completamente absorto en el amor y la devoción por lo divino, ese sabor por los placeres sensoriales desaparece, ya que la atención y la alegría se centran en lo divino. Este concepto se puede encontrar en varias tradiciones espirituales. En el cristianismo, por ejemplo, se enseña que los creyentes deben poner la mente en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales, en Colosenses 3:2. La idea es centrarse en Dios y en la vida espiritual, en lugar de en los placeres y preocupaciones mundanos. El budismo también tiene un concepto similar con su enseñanza del noble óctuple sendero. El deseo o la sed, tata en pali, es visto como la causa del sufrimiento y la forma de superarlo es a través de la práctica del sendero, que incluye la correcta comprensión, el correcto pensamiento, la correcta palabra, la correcta acción, el correcto modo de vida, el correcto esfuerzo, la correcta atención y la correcta concentración. En todas estas tradiciones el objetivo es trascender los deseos mundanos y centrarse en una búsqueda espiritual más elevada. El Bhagavad Gita sugiere que esto se logra a través de la devoción al Señor Supremo, pero las diferentes tradiciones tienen diversas formas de conceptualizar y alcanzar este objetivo. Sobre todo es muy importante cuando se explica que la atención y la alegría se centra en lo divino. En lo divino. Porque sin alegría no es posible ninguna práctica espiritual. Porque si uno está trabajando en un sendero espiritual y se siente amargado, se siente frustrado, se siente subyugado, se siente oprimido, si no hay alegría no puede haber relación con Dios, porque la primera cualidad de Dios es el amor, y el amor solo se puede manifestar a través de la alegría. Porque claro, dice uno, me tengo que relacionar con el Supremo, pero ¿quién es Dios? Esa es la cuestión. Hemos oído en tantas tradiciones, todo el mundo habla de Dios, 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 Dios. Pero en verdad, ¿cómo es Dios? Hay una anécdota muy bonita de San Juan de la Cruz, cuando fue a la ciudad de Granada a abrir un convento para la orden de los carmelitas. Y él le preguntó a un novicio, a un joven fraile que estaba allí, le dijo, hermano, ¿tú cómo crees que es Dios? Entonces, imagínate la pregunta, pero este novicio, que aunque era un lego, un recién llegado, debía ser un alma muy vieja.
porque le dio una respuesta que hasta el día de hoy tiene una profundidad filosófica, una profundidad teológica tremenda si la analizáis con el corazón. Cuando fue cuestionado en esta forma, el hermano le dijo a San Juan de la Cruz: Dios es como Él se quiere. Imagínate, parece una simpleza, pero es de una profundidad tremenda. Dios es como Él se quiere. ¿Y en cuántas formas puede quererse Dios? ¿En cuántas formas puede Dios quererse? Una persona normal no puede expresar su voluntad en algunos aspectos, en algunas direcciones, pero ¿cómo se quiere Dios, que es ilimitado? Y lo que es más importante entonces es entender que Dios se va a expresar en infinitas formas. Por lo tanto, el mundo espiritual no es algo concreto y limitado, que pertenezca a una tradición en exclusiva. Como Dios se quiera es algo inconcebible, porque sería algo así como el autor dramático infinito que se representa a sí mismo en ilimitados teatros. Entonces, si tuviéramos este concepto presente, si tuviéramos esta idea presente de que Dios es como Él se quiere, todas estas peleas, todo este fanatismo religioso se disolvería, porque entenderíamos que nadie puede proclamar que tiene para sí al Dios absoluto. Puedes tener una parte de Dios, puedes encontrar la felicidad. Si te relacionas con alegría con Dios, no importa en qué camino estés, Dios te va a responder con la misma alegría con la que tú te relaciones con Él. Y yo he meditado mucho tiempo desde que escuché por primera vez esta reflexión. Me la dijo el sacerdote con el que me crié en uno de los viajes que hice con él. Iba sentado en el asiento de al lado mío, íbamos hacia Galicia, y me dijo eso con una sonrisa y con una ternura, porque me hizo la misma pregunta. Me dijo: ¿cómo crees que es Dios? Y yo le dije: joder, padre, vaya pregunta que me hace a las 2 de la mañana conduciendo por Galicia. Y entonces él, claro, me pregunta esto así, y no voy a contaros todo el resumen, pero cuando me dio la respuesta, me dijo: hijo, no te compliques, que Dios es como Él se quiere. Y entonces me dijo de dónde venía esta expresión. Y entonces dije: wow, digo, me falta corazón para tanto Dios. Eso es lo que pensé. Dije: si es como Él se quiere, ¿cómo voy a quererle yo con un corazón tan pequeñito? ¿Cómo me lo meto dentro? Y le dije esto a él, le dije: entonces, don Agustín, que se llamaba así, don Agus le llamamos cariñosamente, y también le decíamos pater, a veces le decía: entonces, don Agus, ¿cómo voy a meter a Dios? Con un corazón tan pequeño? Si es como Él se quiere de tantas formas, ¿cómo tengo que quererle yo? Y me dijo otra verdad demoledora. Me dijo: ámale a través de su servicio. Entonces me dijo de esa forma: ámale a través del servicio. Y claro, y a continuación me dijo: ¿y cómo tienes que servirle? Me dijo: tienes que servirle siempre a través de los demás. Y esa es la instrucción máxima que he venido
tratando de implementar durante mi vida, ¿no? Desde aquella enseñanza. Ámale a través del servicio. Y el servicio no es a Él, es a través de los demás. Porque me dijo, si crees que puedes servir a Dios directamente, te vuelves arrogante. Vas a proclamar tu ego. Y entonces me recordó el mandamiento que cuando Jesucristo dice que todos los 10 mandamientos se resumen en 2 solo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y esa es una máxima muy importante. Ya os hablé en alguna ocasión, os di este ejemplo del cuadro de las Meninas de Velázquez, ¿no? Para explicar cómo Dios se manifiesta, pero es bueno retomarlo otra vez y os voy a explicar un poquito más allá de la simbología que tiene este cuadro. En este cuadro de las Meninas veis que están las infantas, son las hijas de Felipe IV y Mariana de Austria, son las que aparecen, y Velázquez se pinta a sí mismo pintando el cuadro. Y ya os expliqué una vez que en este cuadro Velázquez, hay 2 Velázquez. Uno, el verdadero pintor que está fuera del cuadro pintando, y otro que es el Velázquez pintado. Y ese Velázquez pintado, ese Velázquez que está ahí pintado, sería la expansión del Señor Supremo dentro de la creación material. Pero claro, el pintor que está fuera es mucho más que el que está dentro del cuadro. El que está dentro del cuadro está en 2 dimensiones. El que está fuera está en 4 dimensiones. Y no solamente eso, sino el que está fuera puede pintar ilimitados cuadros. Pero además hay un detalle en el cuadro que, si veis, en el fondo hay un espejo, y en el espejo del cuadro, porque Velázquez tenía una visión muy sofisticada en el arte, en el espejo se ve el reflejo de Felipe IV y de su esposa, que aparecen en el espejo que está al fondo del cuadro. Es decir, que todavía lo impresionante de esta escena es que ellos están mirando hacia afuera y se supone que están viendo a alguien cuyo reflejo aparece en el espejo, que les está vigilando desde fuera. Es decir, que además del pintor que está en el cuadro siendo pintado y que está fuera, nos revela que en el espejo hay alguien más que les está observando. En este caso es Felipe IV y Mariana de Austria, pero en verdad ese que está en el espejo observando sería Paramatma. I will explain it later, because it's a very sophisticated point. ¿No? Entonces, ese reflejo que está en el cuadro es una autoridad, porque son los reyes. No es el pintor el que está allí, el pintor está fuera y el reflejo, hay alguien más en esa escena que está fuera, que está observando todo, y su reflejo aparece en el cuadro, en el espejo del cuadro. Y ese espejo está detrás de las infantas y detrás de los personajes que están en el cuadro. ¿Entendéis? Eso es Paramatma, o el Espíritu Santo, que es otra expansión que viene de fuera, y su reflejo se produce en el cuadro. Es decir, que en el mundo puedes tener a Dios en la forma, cuando se manifiesta, su forma, en la forma de Paramatma, que es la que está en el reflejo y está siempre pendiente de la escena. Entonces, entended que por mucho que uno quiera utilizar los elementos del cuadro, no va a poder comprender a Dios. No va a comprender a Dios, porque Dios es como Él se quiere. Entonces, nosotros lo que podemos es despertar del personaje que ha sido pintado sobre el cuadro de la naturaleza material. Dejar de ser pintura para relacionarte con el pintor. Esa es la mística del Señor Supremo, que es capaz de lo que Él pinta dotarlo de vida, dotarlo de consciencia. Y entonces el Señor así se relaciona con su propia obra,
y su propia obra cobra consciencia. ¿Por qué necesita Dios que la obra tome consciencia? Para que den testimonio de Él mismo. Porque si no hay nadie que le vea, Dios no existe. ¿Cómo se va a manifestar? Necesita un testigo. Nosotros, todas las almas condicionadas, somos testigos de Dios. Damos fe de Dios. En forma oficial, quiero decir, encajonada en una religión acostumbrada, o en forma universal, porque hay gente que ve, adora la vida, siente la vida, no ve a Dios directamente, pero adora su creación, ¿no? Cuando te maravillas por los bosques, los océanos, ¿no? La lluvia, ves tantas cosas y halagas el paisaje, en verdad estás halagando al Señor Supremo. Cuando un ateo dice, ¡guau, qué paisaje más bonito! Yo puedo que vea ese cuadro, no sé quién es el autor, pero si digo, ¡wow, qué maravilloso es ese cuadro!, ya estoy alabando al autor, aunque yo no lo reconozca. Entonces, esta manifestación maravillosa del Señor Supremo es lo que se llama el lila, el pasatiempo. Eso es en lo que verdaderamente consiste el pasatiempo universal. En esa forma, el Señor se quiere como es en miles de formas. Entonces hay que ser humilde. Hay que ser humildes y no ir proclamando que somos más que nadie. Porque en el fondo todo se disuelve. Todo se disuelve. Felipe IV y María de Austria ya están pasados de vueltas. Ya no está, y ninguno de aquellos reyes está ya. ¿No? Los romanos decían la frase en latín, sic transit gloria mundi, ¿no? Que es toda transitoria es toda gloria en este mundo. Sic transit gloria mundi. Todo eso pasó. Ahora en el libro, en esta última novela que he publicado, la del secreto de todas las miradas, todas las batallas que aparecen allí son reales. Además pertenecen a un antepasado mío, al padre de mi bisabuela. Y las tomé yo con el Ministerio de Defensa, tengo todo su historial y mi bisabuela me contó un montón de cosas de cuando estaba con Alfonso XII, con Alfonso XIII. Y todas esas batallas él participó realmente y la descripción es real. Pero daos cuenta que todo ese sufrimiento que él vivió, todas esas batallas, todas esas cosas, ya no están. Y entonces les parecían tremendas, ¿no? Bueno, bien de verdad que los actos heroicos también dicen el Bhagavatam que te ayudan a elevarte espiritualmente, ¿no? Dicen el Bhagavatam que hay dos personas que adquieren la realización, ¿no? Dice el sadhu, que vida tras vida se esfuerza y por avanzar, dice, o el satria, que muere o que combate sin volver la espalda al enemigo, sin acobardarse por una causa justa. No, claro, no un nazi matando, eso no es lo mismo, pero el que entrega así su vida, ¿no? Pero todo se disuelve. Todas las preocupaciones que tenían, toda la sociedad del turnismo, todo se lo lleva a la historia. Todo desaparece. Los muertos en la jungla que vivió, todo ya se disolvió. Y yo lo traigo a colación en el libro porque hay una reflexión que el militar hace también sobre cómo él ve a Dios y cómo entienden a Dios. Y hay un apartado muy bonito, que ya lo hablaréis, no es haceros spoilers, sino él se queja y dice que cuando estaba combatiendo en Cuba, en los dos bandos escuchaba las mismas oraciones y que por la noche cuando se daban tregua escuchaban los cánticos en un lado del campo de batalla y los otros contestaban con sus cánticos en el otro lado y cantaban oraciones en voz alta. Y los mambises cantaban una oración pidiéndole a la Virgen protección y los isabelinos contestaban desde el otro lado con otro cántico y otro eso exactamente igual. Entonces, ese ejemplo es muy bonito porque el que está presente finalmente es Dios, la batalla es temporal. Puede que estos se mataran en ese momento, pero en verdad eran hijos del mismo Dios.
Y es lo que él, en sus memorias, cuando a la pintora que es su biógrafa, ¿no?, va contando todas esas cosas, él dice, queda maravillado, dice, ¿cómo es posible que a un lado y al otro, en nuestro mismo idioma, estábamos rezándole al mismo Dios por la noche, escuchábamos los cánticos y al día siguiente íbamos a matarnos? Porque, ¿y esto por qué pasa? Porque durante el día el ego es el que se impone. Por la noche es el alma la que aflora. Cuando el soldado reposa, entonces el alma es la que clama a Dios. Pero el ego no les permite ver que no hay diferencia. Si por la noche están rezando al mismo Dios, se tendrían que dar cuenta que son la misma cosa, que no merece la pena pelear, porque están rezando al mismo Padre. Pero al día siguiente se olvidan de que son hermanos, el ego sale y este es mi país, este es el tuyo, yo estoy defendiendo al gobierno central, no, tú. Y es la lección que tiene él. Y en un pasaje también el militar va a decir que él cree en el Dios que le infunde valor en el corazón. En las emboscadas que pasó, el que le dio la inteligencia para escapar de todas esas batallas, ¿no?, el que lo sacó con vida. Y él va a reconocer que por sus propios medios no hubiera salido vivo de esa contienda. Su mayor preocupación era sacar a sus hombres, no de la trampa. Y él dice que ese es el Dios en el que él cree, ¿no?, en el que le dio la fuerza, en el que le dio la inteligencia para evitar que sus hombres fueran aniquilados. Y él se da cuenta que, a pesar de que sí, de que él ha combatido con valentía, con todo, pero se da cuenta de que alguien le ha soplado la salida, que alguien le ha inspirado. Y hay una reflexión muy hermosa acerca de esto, y eso mismo que vive en Cuba también lo vive después en las guerras carlistas. Pasa exactamente igual, ¿no? Los carlistas eran españoles lo mismo, ¿no? No voy a hacer aquí una clase de historia, ¿no? Pero se enfrenta dos veces a esto mismo. Dice, ¿cómo es posible que estemos rezando los dos al mismo Dios y nos estemos matando? Y peor aún, porque en las guerras carlistas la Iglesia Católica además financiaba a los dos bandos. Que esas son también, os explico la raíz del anticlericalismo, por qué surge en España esa forma anticlerical tan potente, ¿no?, cómo reacciona esto. Entonces, la reflexión final es que cuando entra la religión, la espiritualidad se muere. Durante un tiempo la religión es necesaria para enseñar a la sociedad una forma de conducirse apropiadamente, de inculcar valores más elevados, pero Krishna te va a decir en el Bhagavad Gita, al final le va a decir a Arjuna, abandona toda forma de religión y tan solo entrégate a mí. ¿Por qué? Porque toda forma de religión se te va a quedar pequeña. Porque yo soy como quiero. Entonces, hay que buscar enfáticamente al Dios universal. Incluso este templo tan bonito que tenemos aquí, estas ideas tan preciosas, todo tan hermoso, pero esto también es temporal. No va a estar aquí para siempre. Esto es simplemente una puerta de entrada para que descubras a un Dios mucho más grande, mucho más hermoso. Y fíjate que las ideas son hermosas, pero la verdadera forma original del Señor Supremo revienta todo, cualquier cosa. Torpemente yo hice la arquitectura, diseñé este templo, ¿no? Hice los planos y se los entregué al arquitecto como tiene que ser, pero es ridículo. Si me paro a pensarlo fríamente, digo, ¿cómo voy yo a crear un recipiente apropiado para la belleza de Dios? Es imposible. Es imposible. Y aunque ahora la gente dice, oye, qué templo tan bonito, que... Digo, sí, pues no te quedes con la belleza de aquí. Porque esto es simplemente como, ¿cómo os diría yo? Como un bote salvavidas, ¿no? Si alguien está en mitad del océano
y te tiran una barca, para ti la barca es el mejor de los medios de transporte, pero una barquechuela no se puede comparar con un gran transatlántico. Entonces, un templo, nuestra casa, que es maravilloso, pero es un pequeño bote salvavidas en el océano de la naturaleza material. Entonces, es completamente ridículo pelearse por quién tiene los remos. Es completamente absurdo pelearse por quién tiene el remo. O si yo tengo el timón, pero si este océano es inmenso. Y puedes tener mucho timón, pero si no tienes una brújula, te sirve de nada, porque vas a estar dando vueltas con el bote. No vas a llegar a ningún lado. Te montas en el bote de la religión queriendo llevar tú el control y lo único que haces es dar vueltas. Dar vueltas. Y cuando dos que reman no reman con la misma fuerza, el bote siempre se desvía. Entonces, si tienes la suerte de mantenerte en el bote sin que te ahogues, a lo mejor tienes la fortuna de que pase por allí, como a veces les pasa a los náufragos, un gran transatlántico, no un buque de guerra. Y cuando uno ve aquel barco dice, ¡guau! Esto sí que era un barco. Entonces nosotros estamos en este pequeño bote esperando que la nave de la misericordia de Dios venga a rescatarnos, venga a sacarnos. Porque además, cuando tú estás en un bote muy pequeño, cualquier movimiento, cualquier perturbación te hace caer de nuevo al agua. Entonces, cuando estás en un barco pequeño tienes que ser muy cuidadoso, porque si te balanceas mucho, quieres hacer mucho, te caes al agua. Te vas otra vez al agua. Y aquí estamos en este pequeño bote, como os decía, esperando a la gran nave, al gran barco que nos salve. Y esa es la gran nave de la misericordia del Señor Supremo. ¿Y cómo será ese barco? Como Él se quiera. Yo no sé qué barco va a elegir. Incluso no sé si después de haber seguido mi proceso espiritual, tal, con mi mundo, con todo va a ser así, pero finalmente no sé cómo va a ser, porque es como Él se quiera. Y lo mismo después de decirme, mira, qué bien que has hecho todo esto, pero sabes que no te quiero así, ahora te quiero asá, ahora quiero este otro papel, quiero contigo este otro pasatiempo. ¿Cómo le voy a decir yo al Señor? ¿Y cómo voy a decir al Señor? No, yo elijo cómo me voy a relacionar contigo, Dios. Que va. El Señor es el que elige cómo te relacionas con Él y cómo se relaciona Él contigo. Así que, mirad, no se pueden creer, ¿me entiendes?, en promesas objetivas de cómo va a ser tu vida eterna. Tu vida eterna la conoce el Señor Supremo, porque Él es la verdad absoluta. ¿Y qué significa ser la verdad absoluta? La verdad absoluta significa que es en sí misma y para sí misma. Eso es absoluto. Es en sí mismo y para sí mismo. Así que yo soy para Dios. Y entender esto es dejarse fluir. Soy para Dios como Él se quiere. Soy para Dios. Y obviamente sí sé que en mi práctica espiritual, si siento alegría en mi práctica espiritual, si siento regocijo, entonces hay algo que está bien. Hay algo que estoy haciendo bien. Porque ese regocijo que siento es simplemente un pequeño adelanto a cuenta minúsculo, una pequeñísima fracción de la dulzura que me aguarda al otro lado. Pero yo no sé cómo va a ser el manjar completo. Aún no he visto la mesa del Señor, el ágape, que dicen los cristianos, ¿no? Ser llamado al ágape. Aún no he visto la mesa de Dios, cómo está servida. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo aquí? Estoy comiendo apenas unas migas del ágape de Dios, de la mesa del banquete del Señor. Y hay infinidad de platos, infinidad de sabores, infinidad de melosidades. Entonces,
Pero ahora fijaros la hermosura de esto. ¡Wow! Si una amiga ya me llena tanto, ¿cómo será cuando tenga el banquete completo? Eso es lo importante y eso es lo que tiene que ser nuestro norte y nuestro guía. Si una pequeña parte solo esto me hace sentir esa felicidad, aunque luego el mundo viene con sus problemas, se me mete por aquí, me sigue perturbando la mente, pero sí sé que de vez en cuando me como una miga de amor y siento eso. Y una miga solo me está llenando tanto, no tengo estómago en esta vida para digerir todo lo que Dios me puede dar. No va a ser con este cuerpo con el que yo voy a poder digerir todo el amor que el Señor guarda para sí y para mí. Por eso nuestra fe no es para las obras que vamos a hacer en el mundo con nuestro cuerpo. Nuestra fe es para las obras que vamos a hacer en el mundo espiritual con otro cuerpo, con el cuerpo espiritual, que es con el cual podemos degustar podemos digerir esa raza, esa melosidad. Esa es la forma. Por lo tanto, no hay que preocuparse tanto por lo que haga un grupo determinado, por lo que pueda pasar en tu iglesia. No hay que preocuparse tanto por eso como por qué es lo que está pasando en la iglesia, en el templo de mi corazón. Ese es al templo que verdaderamente tenemos que prestar atención. Todas las demás instituciones, todas las demás manifestaciones están sometidas al cambio. El ego siempre va a estar presente, siempre. A veces se manifiesta más, a veces se manifiesta menos, pero que se manifiesta, seguro, es seguro. Entonces, no perdamos el tiempo en ver los fallos, no perdamos el tiempo en señalar defectos, sino, mirad, en vez de emplear nuestro tiempo en señalar defectos, tenemos que emplear nuestro tiempo en regalar afectos. Esa es la clave. En vez de señalar defectos, regala afectos. Pero nosotros estamos siempre diciendo estas cosas, qué bonitas suenan, con la boca. Pero en el momento de la práctica fallamos miserablemente. Lo decimos con la boca, pero no está realizado en el corazón. No está ahí. Lo ponemos en los labios, pero no está en el corazón. Y se dice que uno no debe de poner nada en su boca que no pueda saborear. Entonces, si no puedes dejar de mirar defectos, si hay una cosa que puedes hacer. Hay una cosa que puedes hacer. ¿Sabéis cuál? Cállate. Cállate, al menos mantén la boca cerrada. Si estás viendo defectos, al menos cállate y no los propagues. Porque si te dedicas a propagar defectos, te vas a ver involucrado en sus efectos. Entonces te lo vas a comer tú. Y entonces tu mente va a estar morando ahí. Entonces dices, vale, Señor, tengo todavía un ego tan potente que no puedo dejar, a donde quiera que mire sigo viendo cosas que están mal. Vale, pero me voy a hacer la promesa de callarme. Y voy a tratar de seguir mi proceso. ¿Por qué pensáis que tiene tanto éxito la prensa amarilla? A la gente le encanta mascar basura. Le encanta vivir del cotorreo.
le encanta vivir de encontrar defectos. Ay, esto no está bien, uy, esta canción de Eurovisión no era para tanto, uy, este tal, todo el mundo. ¿Veis? La gente está viendo un partido de fútbol y no han jugado al fútbol en su vida, al menos profesionalmente, no han, pero están viendo el televisor y están poniéndole defectos a los jugadores profesionales de fútbol. Uy, ese pase está mal hecho. No, tenía que haber corrido por la banda. No, hazlo tú. Hazlo tú. Porque hay quien dice, no, yo es que soy maestro parlante, pero no practicante. Soy maestro en el hablar, pero no en el hacer. Entonces, claro, así, ¿qué vas a esperar? Pero creedme, hasta que puedes tomar conciencia de esto, empiezas a tomar un poquito de conciencia de esto. A mí me ha llevado 30 años en esta vida. Pero no es en verlo en los demás, no, era en verlo en mí. Porque yo mismo estaba convencido de que yo soy un tipo majísimo, ¿no? He estado en la Cruz Roja, he hecho no sé cuántas cosas, y luego te paras a pensar y dices, compadre, apenas has subido un peldaño en la escalera. Así que en esta era en la que estamos, queridos hermanos, lo mejor que uno puede hacer es ocuparse de sí mismo en el sentido espiritual y ocuparse de los demás en la medida que uno pueda para aliviar su sufrimiento material. Si, yo me acuerdo cuando estaba en la Cruz Roja, ¿no? Hace muchos años, tenía 18 años o tal, y estábamos estaba en la brigada de tropas de socorro. Y entonces de pronto por la radio, pues entonces no había teléfonos móviles ni cosas de estas, y cuando te llegaba un accidente, cuando tú llegabas ya al lugar, aquello era un desastre porque tardaba en llegar la ayuda un montón, ¿no? Pero claro, tú llegas a un lugar donde hay un accidentado y tú en la Cruz Roja bajas con el médico, con la camilla, con todo, y tú no te pones a preguntar, ¿tú te mereces que yo te ayude? Porque a ver, es que a lo mejor venías conduciendo muy deprisa y te has caído. No, es que no, tú no estás para juzgar, estás para ayudar. Y os voy a contar una cosa que me pasó y después se la consulté al sacerdote porque me sentí mal en un sentido. Yo estaba en el puesto de socorro de la Herrería, es en el Escorial, en Madrid, ahí hay un puerto, y bajaba un coche, un Renault 8, me acordaré toda la vida, bajaba un Renault 8 lanzado, bajando por y subía un padre con su hija en un 850. Y en una de las curvas, este tío que bajaba volado, y además bajaba soplado porque se le olía alcohol, se metió se le fue el coche, se fue el interior y se pegó de frente contra el coche que subía. Mató al padre y mató a la niña, los dos muertos cuando llegamos. Y cuando llegamos, a él lo pudimos escarcelar, sacarlo del coche, él estaba vivo y gemía como un, ¡ay, por favor, no me quiero morir, no me quiero morir!, completamente horrorizado. Y me acuerdo de esto porque tenía un anillo del intestino que se le salía. Y yo supe enseguida cómo había sido el accidente, ¿no? Y mientras que le ponía una gasa para taparle, porque eso no lo puedes tocar, bueno, tú eres enfermero, lo sabes mejor, no puedes tocar un intestino, eso se cubre con gasa envaselinada, un así, y para el hospital, ¿no? Pero mientras que le estaba colocando el apósito, cubriéndole la herida, yo de ver a la niña muerta y al padre, estaba por dentro que por los otros no puede hacer nada. Y cuando estaba llorando, mirando, me decía, por favor, no me deje morir, no me quiero morir. Y entonces le dijo, mereces que te deje morir. Sí, se lo dije, así no me pude contener, ¿no? Le dice, eso díselo a la niña y al padre que acabas de matar. Y además le insulté, le dije, cabrón. Dije, pues no te voy a hacer porque te vamos a llevar al hospital, ¿no? Y entonces me enojé con el tipo mientras que le estaba huyendo y todavía aún lo siento, ¿no? Y le insulté, porque me impidió tanto lo que había hecho y venía borracho. No sé qué le dije, dijo, pues merecerías que te dejara aquí borracho, cabrón, o algo así, le dije, no me acuerdo exactamente. Y después me fui al cura, porque aquello se me quedó, le dijo, don Agu, mira, me ha pasado esto. Y él me dijo eso y tal, dijo,
El Señor no juzga. Dice, tú estás para dar, no juzgues a quién. Dice, no pasa nada, ¿no? Yo me confesé que entonces lo hacía así, no le pedí perdón y tal, y me dijo, no pasa nada. Dice, tú pide perdón y tal, dice, pero es más la acción buena que hiciste que finalmente, dice, no le dejaste morir, le salvaste, ¿no? Pero me dijo, pero ese tipo de pensamiento, me dijo, poco a poco tienes que ir cultivándolo. Dice, tienes todavía que trabajar. Además me dijo muy tranquilo, no te preocupes, eso es que todavía tienes trabajo que hacer. Dijo, no juzgues, tienes que salir a dar, sin importar a quién. ¿Qué es lo que hacía nuestro gurú? Él salió, no le importaba nada, es como la lluvia. Cae sobre el agua o cae sobre las rocas. Pero no juzgues. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Cuídate espiritualmente, internamente y ayuda externamente a quien puedas. Y me acuerdo que entonces el sacerdote me habló de una parte de la Biblia que es en el libro del Apocalipsis, cuando Jesús dice, porque tuve hambre y me diste de comer, dice, porque estuve preso y viniste a verme. Entonces dice, Jesús se juntaba con presos, con delincuentes, con tal, dice, no lo juzgaba. Dice, bueno, está bien, dice, tú le ayudaste, finalmente no le dejaste morir. Dije, pero ahora, para que sea perfecto, tienes que quitar ese pensamiento. Y pudiera parecer, fijaros que pudiera parecer justo, ¿no? El sentir eso, tú ves lo que acaba de hacer y dices, ¡guau!, que te lo mereces. Pero es que te están metiendo en el karma entonces. Te estás involucrando en el karma. No juzgues y no serás juzgado. Pues si bajaba borracho, pasó eso, pasó. Pero yo no estaba allí para emitir juicios, estaba para cumplir con mi deber, no para emitir juicios. Entonces, la primera actitud que tiene que mantener un devoto es dejar de emitir juicios sobre los demás. Y si vemos algo que no nos gusta, si vemos algo que no es correcto, y si ves que no vas a poder cambiarlo, entonces apártate y sigue tu camino. Pero no te quedes allí discutiendo. Apártate y sigue tu camino. No te pares. Porque imaginaos en un naufragio, ¿no? Cuando se hundió el Titanic, había un montón de gente fuera que se estaba ahogando, pues estaba congelando en el agua, ¿no? Y había muy pocos botes salvavidas. Entonces tú vas en el bote salvavidas, iban tocando silbatos para ver si alguien escuchaba, ¿no? Si quedaba alguien con vida. Entonces tú imagínate que ahora te pones a discutir con uno que está en el bote porque no le gusta cómo remas o no le gusta cómo llevas el bote. Si tú te pones a discutir con ese, si no quiere estar, que se tira al agua. Pero tú no puedes perder tiempo porque hay otros que se están muriendo. Tú le has dado a este la oportunidad. Que no le gusta el bote, pues ¿qué le vamos a hacer? Porque se busque otro. Pero tú no le juzgues. Tu deber es continuar buscando a los que se están ahogando, llevando la salvación. Y el que la quiera, la tomará. Y el que no, pues no la tomará. O la tomará falsamente. Pero todos pueden subirse al bote por misericordia. Incluso hasta los demonios se pueden subir al barco de la misericordia. Si el Señor se la quiere dar. El devoto tú no tienes que discriminar. Pero continúa tu camino. No te detengas. No te detengas. No te pares en la estación de la arrogancia. No detengas tu tren en el apeadero de la arrogancia de otro. Continúa tu viaje, porque es temporal. Es temporal. Nada va a permanecer. Ni este templo, ni este planeta siquiera va a permanecer. El sol, el helio que tiene, la estrella, va a consumir su combustible, va a comenzar a expandirse, se va a convertir en una gigante roja y se va a llevar por delante todos los planetas uno tras otro, como está pasando constantemente. Y, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, ¿en qué vas a emplear el tiempo de tu vida? ¿En qué lo vas a emplear? ¿Cómo vas a emplear el tiempo de tu vida? Esta palabra que se dice tanto, si son 2 días, pero qué mal lo empleamos.
que mal lo empleamos. Esto decía un primo nuestro, hace unos años le escuchaba decir esto, si son 2 días. Pues también compró unos colchones, tal son 2 días, sí, está muy bien, son 2 días. Ahora uno de ellos está muy mal, se está muriendo de cáncer, muy joven, en el hospital. Yo pensaba, en verdad, son 2 días, pero lo ha realizado. Ahora hay gente que se ha dado cuenta que en verdad son 2 días. Entonces, ¿qué estás haciendo de verdad con los 2 días? ¿Qué estás haciendo? ¿De realmente merece la pena? ¿Merece la pena pelear? ¿Merece la pena discutir? ¿Merece la pena reclamar una posición? ¿Merece la pena realmente? No merece la pena. Yo prefiero ser un pájaro y comer migas de misericordia. El otro día estaba con mi mujer, estaba con Kunti, estábamos tomándonos un café y un bollito en una cafetería al lado del mar. Estoy de descanso. Y los gorriones de allí, como tienen mucha afinidad ya con la gente, se te posan buscando miguitas de pan. Y le grabé, y mi mujer cogía pequeñas miguitas, pero ponía así la mano solo. Y los gorriones que son más desconfiados, está grabado desde el suelo, el gorrión volaba así, y le cogía la miguita de pan y seguía. Y grabé a otro gorrión que le dije, había un gorrión súper gordo, ese viaje se las llevaba todas. Dije, en vez de pío, dice pío, porque estaba el gorrión así, ¿no? Pero estaba viendo y digo, mira, ves qué felices son los gorriones. Y lo veías allí feliz, probando todo el tuyo y confiado. Mi mujer le ponía así la mano y el pajarito subía y cogía la miga y ya está. Si aprendiéramos de los gorriones, si aprendiéramos a vivir con la felicidad de los pájaros. Jesús dice eso, ¿no? En el Evangelio dice, mirad las aves del campo que ni siembran ni recogen, y mi Padre las alimenta. ¿Habéis visto la felicidad que tienen los pájaros? Todas las mañanas cantan. Todas las mañanas los pájaros cantan. Sea invierno o sea verano. Lo primero que escuchamos, nada más, antes incluso del amanecer, ¿qué es lo primero que escuchamos? A los pájaros cantar. Y el pájaro es feliz, es sencillo. Se conforma con lo que la naturaleza le da. Crea su nido, cría a sus crías y sigue volando, feliz. Estaba con Kunti estábamos viendo a las gaviotas, que algunas le está diciendo, no estaban volando por comida, volaban solamente por el placer de volar. Porque no estaban picando, no estaban buscando comida. Ya se hacían las gaviotas en la playa y venga a volar, y luego se posaban en la playa y le decía yo a Kunti, ¿qué estará pensando esa gaviota? Y le estaba diciendo a mi mujer, le decía, mira, esa gaviota también es testigo de Dios. Porque esa gaviota, en su conciencia, su paramama, está admirando la obra de Dios y está suspendida en el aire, gozando de la obra de Dios. Y esa gaviota da fe de que Dios está, porque se mueve en su naturaleza. Y la gaviota no está pensando cómo tiene que volar. Solamente ha dejado que su propia naturaleza actúe, no sea opuesto a su naturaleza. No hay una escuela de pilotos. Nosotros para volar un avión tenemos que ir a un ingeniero aeronáutico, un tipo que lo diseñe, tienes que ir a la escuela de vuelo, un montón de cálculos y de cosas. Las gaviotas están volando, solamente dejan que su naturaleza actúe, no se oponen. Dios ya les enseñó a volar, porque Dios quería que fueran testigos del prodigio de volar del aire, de ese elemento. Y el pájaro no sabe nada. Ahora en casa de Nanda y Yasoda se hizo un nido, un pajarito, dentro de uno de los bloques de hormigón que tapábamos una de las ventanas, por un huequecito así, hicieron el nido y han estado criando allí, que yo me di cuenta a tiempo porque vi a un pájaro salir, que era la madre, y dije, espera, le dije a Renato, no tapes eso, que tenemos huéspedes. Pero tú fíjate, ¿quiénes están poniendo el dinero para arreglar la casa? Ellos. ¿Quién ha estado viviendo gratis en ella?
los pájaros. You are living in the house and the birds are enjoying. We don't know how many people they live in a house. It's not only us. ¿Entendéis? Porque todo pertenece a Dios. Al pájaro le da igual tu escritura de propiedad. Le da igual lo que tú digas, crees que es la obra de Dios. Y el Señor le dijo al pájaro, ahí puedes hacer tu nido, tienes un sitio apropiado. Lord guided this bird to your house to make a nest. ¿Entendéis? Entonces, si el Señor está haciendo eso por un pajarito, ¿cómo no lo va a hacer por ti? ¿Qué no va a hacer por ti? Y si el Señor ha dispuesto que es mi hora, que tengo que morir, nací para eso. Nací para eso. ¿No? Yo no nací sino para quereros. Dice, por vos nací, por vos he de morir y por vos muero. Decía el poeta, no decía Garcilaso, por vos nací, por vos he de morir y por vos muero. Y luego dice, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero. Querer a Dios es el hábito del alma misma, no hay que hacer esfuerzos teológicos. Tal y como el hábito del pájaro es volar. Está espontáneamente, el pájaro no piensa cómo voy a volar. Solo deja que la naturaleza obre. ¿Por qué no amamos a Dios? Todavía en plenitud, porque no hemos dejado que nuestra naturaleza, que nuestra alma obre en su naturaleza. Está el pendejo del ego todavía allí, poniendo el palo en la rueda. Entonces, este verso 59 cuando dice que el alma encarnada se la puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque esté el gusto, significa cuando el alma comienza a fluir, cuando el alma se manifiesta, cuando el gozo se manifiesta, el ego con su recuerdo va a permanecer, pero no te va a poder afectar. Claro que va a estar ahí, este ejemplo es bueno que os pongo en el libro, como el alcohólico. Sabe que el apego por el drinking va a estar allí, pero él ha encontrado un gusto superior. Y ahora dice, wow, tengo más felicidad en lo que soy cuando estoy sobrio que en lo que era cuando estaba embriagado. Aunque mi mente aún me recuerde, wow, menuda curda más buena nos pillábamos. Pero gracias a que Dios me ha dado inteligencia que es superior a la mente, Buddhi es superior a Manas, gracias a que tengo una inteligencia divina, he tomado refugio en Dios, puedo controlar esto sencillamente, sin reprimirme. Porque no es una cuestión de represión, es una cuestión de incrementar el amor. Para finalizar, porque ya estoy en 50 minutos, hay dos formas de trabajar con el humo. Cuando hay una hoguera ardiendo y cuando la leña está muy verde, tienes mucho humo. Y el humo se te mete en los ojos, te hace toser, no puedes. Entonces, uno puede coger y decir, ya está, cojo un abanico así de grande, un cartón y me pongo a hacer así, y me meto en el humo y trato entre el humo, así, a ver si aparto el humo. Y madre mía, eso te hace toser, te lloran los ojos, sigue moviendo el humo y no vas a ningún sitio. Eso es la represión. Eso es cuando tratas de hacerlo todo de una forma represiva. ¿Cómo vas a reprimir el humo? Ahora, si le pongo leña seca, nada más que con el que le pongo un par de leños secos al fuego, con que el fuego se avive, el humo del ego se disupa. Cuando el amor del alma crece, lo demás se va a disolver solo y entonces el humo es, la llama es prístina, es limpia. Tengo que echar leña seca. Por eso es muy importante leer todo lo que está relacionado con el amor, con el honor, con la virtud. Alimentarnos de eso y mantener la boca cerrada. Poner leña seca en nuestro corazón para que nuestra llama de amor viva se incremente. Y así el ego, el humo, se va a desvanecer solo. Porque el humo es
El humo no te quema, el humo lo único que hace es estorbarte. Y esto es lo más importante. ¿Ok? ¿Sí? Es lo más difícil, pero no es imposible. Es difícil, las cosas son difíciles cuando tenemos un pensamiento complicado. Cuando tienes una forma de pensar sencilla, las cosas ya no son complicadas. Lo que pasa es que nosotros somos complicados. Eso es lo que nos pasa. Pero el amor de Dios es sencillo como nada. Somos nosotros con nuestra miopía, la que pensamos que el mundo es así. Y un miope o un hipermétrope como yo con astigmatismo, si yo me quito la gaba, voy a decir, el mundo esto es así, porque no es así, compadre. Que no es así. Pero si te pones las gafas de la conciencia divina, si te pones las gafas de la conciencia de Dios, haces así y ¡ay, wow! ¡Ay, wow! Y además que ahora me veo yo también y dice, pues tampoco eras para tanto, hermano. Tampoco eras para tanto. Bueno, que me he pasado de tiempo de la clase. ¿Tenéis alguna pregunta? Porque iré un poco más lento para que mi hermano mayor, a nadie pudiera traducirle ha hecho un gran servicio, porque otras clases tengo yo que parar, le explico yo un poco, sigo. Así que hoy Krishna nos ha mandado la misericordia de a nadie para traducir para los devotos. Bueno, pues lo dejamos aquí. Gaura Premanande.